and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same as it was. And I'm the one who'll stay. Hola, ¿qué pasa, chavales? Estamos de vuelta en el canal con un nuevo vídeo, una nueva historia de Relatos de la Noche. Y sin más dilación, empecemos. Hace más o menos un año, después de haber renunciado a mi trabajo, decidí descansar unos días y emprendí un pequeño viaje a un pueblo a 4 horas de la ciudad de Veracruz, llamado Santiago Tuxtla. Llegué por la mañana y me quedé en casa de unos tíos. Recordaba que cuando vivía ahí, era común ir a un arroyo a nadar. Era largo y se originaba en los cerros cercanos. Ese día, nadie me quiso acompañar, y sin importarme, decidí ir solo. Tomé una camioneta que sirve de transporte colectivo en las comunidades rurales de la zona, la cual me acercó lo más posible a ese lugar donde de niño acostumbraba ir. Atravesé unas parcelas por un camino de piedras hasta llegar a la orilla y comencé a caminar. Decidí acercarme cuesta arriba del arroyo para encontrar el mejor lugar. Después de unos 20 minutos caminando, llegué a un sitio donde había unas máquinas moliendo piedras para usarlas en la construcción. Así que seguí avanzando, internándome en el monte. Llegué a estar tan alejado que ya no se escuchaba el ruido de las máquinas. Ya no se escuchaba el canto de los pájaros o el viento. Se me fue el tiempo sin darme cuenta. Ya eran las 5 de la tarde y el sol ya comenzaría a ocultarse. Pero, conforme continuaba subiendo y alejándome más de todos, comencé a notar una conversación, como cuando hablan y solo escuchas los susurros. Noté entonces que cuanto más me internaba, más claras eran las voces. Llegué a un árbol de mate enorme. Debajo de este se extendía una piscina natural, y el agua era tan clara y cristalina que se podían ver a los peces nadar. Aún así, cuando me senté a descansar, hubo algo que me dejó intranquilo. Esos susurros seguían ahí. Traté de acercarme más y llegué a ver a lo lejos una especie de choza con hojas de palmas como techo, a una orilla del arroyo. Tuve un mal presentimiento. Estaba completamente solo. Si algo me pasaba, nadie podría ayudarme, y sería muy difícil regresar a un lugar seguro. Decidí regresar cerca de donde escuchaba el ruido de las máquinas. Eso indicaría al menos presencia humana. Solo nadé un poco y salí de ahí antes de que se fuera el sol totalmente. Aquí viene lo más importante. Una semana después, en los periódicos locales, salió la noticia de que había aparecido un cuerpo humano desmembrado, flotando en ese arroyo. Hasta ahora no he vuelto y no pienso andar solo por el monte. Quizás algo se me presentaría si seguía el origen de esos susurros, y hubiera sido yo el que apareció flotando en sus aguas. Hoy les contaré lo que le pasó a mi papá. Él sale de trabajar todavía pasadas las 8 de la noche y siempre se lleva una camioneta del trabajo a la casa. Hay aproximadamente 15 minutos entre el pueblito en el que trabaja y el nuestro, donde vivimos. Siempre maneja a la velocidad permitida, es decir, siempre maneja despacio. Hay un tramo en la carretera donde hay una capilla, donde se dice murió calcinado un muchacho de una comunidad cercana. Y ya se habían escuchado relatos de que un espíritu paraba a los carros, de que pedía agua, o bien pedía un aventón. Un día, mi papá salió más tarde de lo normal y en el camino a casa miró en la orilla de la carretera a un muchacho pidiendo aventón. Él lo pasó, pero alcanzó a ver quién era, a reconocerlo. Se detuvo unos metros más adelante pensando: es hijo de fulanito, lo voy a llevar. Cuando se detuvo y miró por el retrovisor, notó que el muchacho no se movía.
No caminaba hacia él para subirse a la camioneta y entonces recordó que esa persona que estaba viendo tenía años muerto. Lógicamente, mi papá quedó pasmado y no supo qué hacer. Reaccionó, dice, como a los 2 minutos y se fue lo más rápido que dio la camioneta. Llegó sumamente asustado a la casa y nos contó lo que había sucedido. Tengo una historia más, una que contaba mi abuela, que en paz descanse. En mi pueblo siempre se habla de cosas paranormales y cuando le contaba a mi abuela, ella siempre decía que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Una noche, ella regresaba a su casa después de cuidar a una hija que estaba enferma. Eran más o menos las 12 y ella andaba solita. Decía que al pasar un palo blanco, un árbol al que siempre le achacan características paranormales, vio a una mujer alta, de pelo negro y con un vestido largo, blanco. Mi abuelita intentó alcanzarla, pero caminaba muy rápido. Y entonces, al llegar enfrente de su casa, alcanzándola, se dio cuenta por fin de que la mujer iba flotando. Por alguna extraña razón, por algo que nunca se pudo explicar, mi abuelita sin miedo le preguntó: ¿Quién eres, muchacha? Pero la mujer solo siguió su camino rumbo al rastro que estaba más arriba de la casa de mis abuelos. Mi abuela la siguió y al llegar a un punto donde ella ya no se movió, donde solo se quedó parada, dice mi abuela que se volteó y que no tenía cara, solo tenía un hueco negro en el rostro. Ahí, hasta entonces, es donde de verdad sintió miedo y se regresó a su casa corriendo. Cuando mi abuela contó lo que sucedió, varias personas buscaron tesoros ahí en esa zona, escarbando, pero todas, sin excepción, murieron de formas misteriosas. Por eso mi padre, aunque sabía la historia, jamás quiso buscar nada, porque mi abuela decía que las almas que resguardan esos tesoros son muy celosas y se llevan a quienes los quieren sacar de su lugar. Hola comunidad, quiero compartirles que estoy feliz de pertenecer a este grupo y que este gusto por lo paranormal me lo heredó mi hermano que falleció hace 2 años. Voy a contarles algo que le sucedió a uno de mis primos que también ya falleció, y es un relato más del Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Fue hace muchos años, aproximadamente 40. Cuando mis primos y yo éramos unos niños, en algunas vacaciones nos tocó estar a todos en la casa de mi abuela. Éramos 9 primitos, y mi abuela nos llevó al panteón a limpiar una tumba. Yo, recuerdo bien, aproveché para recolectar insectos para un proyecto de la escuela, y encontré una araña que tenía en la parte de su cuerpo una cruz bien definida. Era gris y la cruz negra. Pero bueno, resultó que uno de mis primos, Enrique, siempre el más travieso, hiperactivo, no se podía estar quieto en el cementerio. Además de hacer maldades, brincaba por todas las tumbas. Mi abuelita le dijo que no lo hiciera porque podía hacer que los muertos se enojaran, pero Enrique no le hizo caso. Así transcurrió la mañana y llegamos todos en la tarde a casa de mi abuela. Al caer la noche, comenzaron a pasar por todos para llevarnos a nuestras respectivas casas, y Enriquito se quedó con temperatura y dolor de huesos. De hecho, todos pensaron que se había enfermado por tanto sol. La verdad es que pasaron días, y él seguía enfermo. Lo llevaron al médico, le mandaron tratamiento y nada, seguía muy mal. Mi abuela, que siempre confió en limpias y todo eso, lo llevó con un señor que era muy viejo, al que le decían el hermanito, por ahí en la Colonia América, que está enfrente del panteón. Este señor hacía limpias y arreglaba huesos, no cobraba, solo lo que tú le quisieras llevar de despensa. El viejito lo empezó a limpiar, y después de un rato le dijo a mi abuela: ¡qué barbaridad! A este niño le dieron una paliza, casi me lo matan. Qué bueno que lo trajo a tiempo. Pues, ¿qué hizo este niño para tener tantas almas enojadas con él? Entonces,
Mi abuela le platicó lo que había hecho en el panteón. El hermanito lo curó y Enriquito mejoró eventualmente. Pero desde entonces, jamás se volvió a acercar a una tumba, ni siquiera a pasar por ningún panteón. Incluso cuando murió, fue incinerado, para no tener que volver a uno de ellos. Hace tiempo hubo una señora aquí en la ciudad de Puebla, a la que habían corrido de su casa. Como pudo, como último recurso, ella y su hijo le dijeron a un casero de una vecindad que si no les rentaba aunque sea un cuartito para pasar la noche. La señora se comprometió a pagarlo sin falta cuando tuviera dinero. Era muy humilde, vivía de planchar ropa y de a poquito iba a intentar pagar la deuda. El casero, compasivo, les dijo que podían quedarse en un departamento pequeño hasta el fondo de la vecindad. Señora, no hay necesidad, pueden quedarse aquí, pero eso sí, no les puedo garantizar su tranquilidad. Al principio pensaron que lo decía por los niños que vivían por ahí y hacían ruido mientras jugaban, pero no pasó ni una noche cuando al llegar de la calle y entrar a la vecindad, notaron que todos los vecinos a eso de las 7 de la tarde ya se habían metido a sus casas. Ya no había nadie afuera y reinaba un silencio total. Entraron a la casa y prendieron la pequeña tele que estaba ahí, pero no había pasado mucho tiempo cuando ésta se apagó. La señora se paró para ver qué había pasado y de la nada, la televisión se volvió a encender. Desconcertados, la apagaron y se fueron a dormir, aunque no pasó mucho cuando oyeron que de la sala provenía un sonido fuerte, como si estuvieran arrastrando el pesado sillón. Se paró la señora a revisar, iluminando solo con una vela, pero no había nada. El sillón seguía en su lugar. Ella se quedó un momento ahí parada, en la entrada de su cuarto, viéndose a la sala, pensando en lo que acababa de escuchar. En eso, cuando dirigió por un instante su mirada hacia la cama, escuchó de nuevo un ruido en la sala. Regresó su mirada y ahora, el sillón estaba frente a ella, en la puerta. En ese momento, antes de que dieran las 9 de la noche, ella y su hijo salieron gritando y corriendo de la casa. Ni siquiera se llevaron sus cosas ese día y terminaron pasando la noche en la calle. Regresaron al día siguiente y le devolvieron la llave al casero. Este les dijo que eran los primeros en 15 años en poner un pie en esa casa, que nadie pasaba más de una noche ahí. Sí, el casero no había podido garantizarle a nadie la tranquilidad. Yo sé de este caso porque la mujer se lo contó muchos años después a una de sus mejores amigas, mi abuela. En el año 2007 decidí volver a trabajar. Ya no como vendedora de libros como había hecho tanto tiempo. Esta vez sería algo mucho más sencillo, más humilde. Sería recamarera de un motel, de uno que quedaba muy cerca de mi casa. Se encuentra en la carretera nacional. Se llama Motel Dalí. Muchos seguramente lo conocerán. Tenía yo aproximadamente un mes de haber entrado a trabajar cuando se suscitó uno de los episodios más oscuros, escandalosos y tristes de la historia de ese lugar. El supuesto suicidio de una chica. 20 años aproximadamente tenía la joven. Esa noche del miércoles 4 de abril, encontraron su cuerpo tumbado en la cama. Estaba desnuda y severamente inflamada de su pecho. Y tenía lo que suponen era cocaína en su rostro. 4 horas antes del hallazgo, la recepcionista recibió múltiples llamadas de esa habitación, la número 10. Digo el número por si alguien se quiere aventurar a entrar. En las llamadas, solo escuchaba sonidos desagradables, como gemidos, así que comenzó a rechazarlas pensando que, en esos lugares, a la gente le gusta exhibirse. Al punto de las 8 de la mañana, justo en el cambio de turno,
le comunicó al gerente de los hechos sucedidos durante la madrugada, y este a su vez ordenó al metecoches y su ayudante que fueran a ver qué sucedía en la habitación. Nadie respondía a sus llamados a la puerta, así que decidieron entrar, encontrándose con la fatídica escena: un cadáver. Llamaron a una ambulancia y a la policía. El lugar de pronto se encontraba cerrado y custodiado por agentes policíacos. Cabe mencionar que nada se supo de él o los acompañantes. Solo decían que habían llegado en 3 camionetas de lujo y ocuparon las habitaciones en orden consecutivo 10, 11 y 12. Nunca se esclareció el crimen. Desde ese entonces, y soy testigo de ello, es común ver a una mujer a la cual no se le distinguen los rasgos faciales en esa ventana de la habitación, asomándose desde la planta alta, ya que la planta baja es solo de las cocheras. Se escuchan muchos ruidos dentro de la habitación, estando desocupada, y algunas noches el conmutador sigue sonando, recibiendo llamadas de esa habitación por las madrugadas cuando, insisto, está sola completamente. Una vez, mientras yo hacía mi labor de limpieza, y yo sola porque al parecer a la habitación 10 nadie quiere entrar, escuché como alguien golpeaba la pared. Pero del otro lado, lo único que había es una palmera. No me asusté para nada, aunque sí sentí mucho frío, más de lo normal, y esa habitación es siempre bastante fría. También hay reportes de huéspedes a los que han asustado que refieren haber visto a una mujer desnuda en la ducha. Esta es parcialmente transparente, de vidrio templado. Otros dicen que les llaman y del otro lado de la línea solo se alcanza a escuchar un débil gemido. Lo que sí es un hecho es que cada año, justo por estas fechas, la actividad se recrudece, pero ese es material para otro relato. Espero que les haya gustado mi historia. Saludos desde Monterrey. Hola, es la primera vez que publico y lo hago para contarles algo que ocurrió hace 10 años. Mi pequeña hija y yo siempre estábamos solas en casa. Éramos inseparables. No había instante en que no estuviera con ella. Excepto, claro, cuando yo cocinaba, porque siempre he tenido terror de que ella esté en la cocina. Ella era hija única. No tenía primos ni vecinos con los que pudiera jugar. Su abuela siempre le compraba juguetes para llenar ese espacio, para llenar la falta de convivencia con niños de su edad. Y entonces jugábamos y hablábamos con los juguetes. Un día, mientras estaba cocinando y ella estaba jugando en su cuarto, la escuché reír y platicar. Y esto volvió a pasar durante días seguidos, siempre mientras yo cocinaba, todos los días, sin falta. Pero, una ocasión, de pronto, después de escuchar cómo se estaba riendo incontrolablemente, la escuché romper en llanto. Fui a ver qué le pasaba y para mi sorpresa solo me dijo: llévatela. Se refería a una muñeca. Mi hija lloraba y lloraba con una carita de espantada. Yo no podía comprender lo que tenía y cuando le preguntaba, ella solo lloraba y decía: llévatela, llévatela. Entonces, para su tranquilidad, decidí quemar esa muñeca, pensando que algo malo tendría. Pero ahí no acaba la historia. Y es que hace 2 años apenas, mi hija me contó que cuando era pequeña, tenía unos amigos muy bonitos que llegaban a jugar con ella y hacían que su muñeca caminara sola y se moviera como si tuviera vida. Estas criaturas que jugaban con ella todo el tiempo y poco a poco se fueron deformando, se volvieron groseros. Le hacían cosquillas y la rasguñaban. Ella los agarraba y los aventaba contra la pared porque eran muy pequeños, y cuando yo me acercaba, ellos se metían dentro de la muñeca y debajo de su cama. Me dijo incluso que
unos salían del suelo y que sus vestidos eran ramitas de árboles. Desde entonces decidí ya no dejarla ni para cocinar. Y quiero pensar que eso funcionó porque esas criaturas aparentemente nunca volvieron. Bueno, chavales, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y seguiremos con más de Relatos de la Noche. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.